profesional en México, excepto un par de años que estuve en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, empecé a recibir invitaciones en universidades de Estados Unidos. La primera fue en la Universidad Harvard para servir como director de la Facultad de Salud Pública, cosa que hice por casi 7 años. Y de ahí llegó la invitación a ser rector de la Universidad de Miami, donde he estado por los últimos 9 años. Y bueno, a partir de eso fue que ahora surgió mi candidatura para ser el rector de la Universidad de California en Los Ángeles, que, como acabas de decir, es una de las principales universidades en Estados Unidos y en el mundo. Y como yo estaba casi al final de mi gestión en Miami, me pareció una oferta muy atractiva, de manera muy importante por estar en Los Ángeles, que, como sabemos, es la ciudad del mundo con la segunda población más grande de mexicanos, después de la Ciudad de México. Y eso para mí pues es una forma de ir regresando a mi país, al cual quiero mucho. Así es que estaré ahí empezando a partir del 1 de enero como rector en Los Ángeles. Pues han fichado a un verdadero rockstar de la salud global. Doctor, nada más es cuestión de ver tu currículum y es cuento de nunca acabar. Es decir, nos llevaría más de una hora hablar de todos los éxitos y logros. Por ejemplo, los doctorados honoris causa recibidos en México, Estados Unidos, Canadá, a lo largo de tu muy fructífera carrera académica. Bueno, hemos visto que hasta has tenido tiempo de escribir libros sobre la salud para niños. Muy importante. Sí. Tú fundaste en los tiempos del régimen del presidente Fox el Seguro Popular, también la COFEPRIS, en fin, instituciones que, bueno, la COFEPRIS prevalece, el Seguro Popular ya sabes que ya no existe. Sí, claro. Sí, mira, yo debo decir que todo lo que he podido hacer tiene una causa profunda, y fue la generosidad del pueblo de México en los años 30 del siglo pasado, cuando la familia de mi padre tuvo que huir de Alemania, huyendo del antisemitismo y el horror nazi. Y mi padre llegó a los 6 años con sus padres, mis abuelos, y con su hermana, mi tía. Y México, que era un país mucho más pobre que la Alemania de entonces, los acogió, a pesar de que se veían diferente, hablaban diferente. Los acogió y con eso le salvó su vida e hizo mi vida posible. Yo siempre he tenido un gran sentimiento de gratitud hacia México por la generosidad que le exhibieron a esta gente que venía de otro lado, y eso creo que es uno de los grandes valores, la generosidad hacia los extraños. Entonces mi gratitud hacia México la he tratado de canalizar en el servicio público. He hecho casi toda mi carrera en México, ahora he estado estos años en universidades de Estados Unidos, pero siempre muy conectado a México. Participo en el Colegio Nacional como miembro, voy cada mes a México y me mantengo muy conectado. Y ahora desde la Universidad de California en Los Ángeles, que tiene una larga tradición de cooperación con universidades de México, como la UNAM, que es mi alma mater original en medicina, yo espero que continúe esa colaboración y esa estrecha relación con México. Bueno, desde luego, gracias a un video nos pudimos enterar de lo que había pasado minutos antes de la masacre. Es brutal lo que ocurrió, cuatro mujeres asesinadas con armas de calibre .223 y armas cortas, y 2 niños, un niño de 2 años y una niña de 3 meses, aparecen en esa vivienda, donde los vecinos reportaron al 911 al menos 15 detonaciones. Era un grupo de sicarios que iban a buscar a un personaje que logró esconderse en la azotea, y que era en realidad el objetivo de ellos. Este personaje dijo que minutos antes habían entrado 5 elementos de la Guardia Nacional a preguntar dónde estaban las armas, la droga y el dinero. Gracias al video nos enteramos, vimos cómo llegan caminando en fila india los elementos de la Guardia Nacional con armas largas, con uniformes tácticos, cómo penetran en esa vivienda y cómo salen minutos después llevándose al menos una bolsa de plástico negra cargada de cosas. El sobreviviente dijo que les dijeron que se fueran de esa casa porque la iban a reventar. Minutos después pues, se ve el video donde entran los sicarios. Este sobreviviente dice que eran personas
que iban vestidas como cholos, así lo declaró, que probablemente llegaron a buscarlo a él, porque él es hermano de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha visto envuelto en los últimos años en una serie de tragedias familiares. Han asesinado a 2 hermanos, han asesinado a un primo, han asesinado a distintos familiares en el contexto de una lucha entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, apoyando al cártel local, que es el cártel de Santa Rosa, que están peleando pues por el robo de hidrocarburos, por el control del narcomenudeo, por las rutas de paso de migrantes y de drogas, etcétera. Entonces, gracias al video encontramos esta anomalía, que en realidad no es una anomalía, simplemente nos enteramos, porque desde hace años las quejas sobre la actuación de la Guardia Nacional inundan, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay más de 1.500 quejas contra elementos de la Guardia Nacional, hablando de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles, demora en las puestas a disposición, cateos irregulares o ilegales, etcétera. Al mismo tiempo... Sí, pero Pues así es la situación, llevamos días ya, se cumplió una semana de estar fuera de nuestros hogares. La verdad es triste seguir hablando de esta situación y que no haya solución. Después de varios días, pero días estamos contando ahorita del desplazamiento, cuando son 9 años que llevamos en el abandono de nuestro pueblo. sí, porque este conflicto allá en Tila, un municipio, entiendo, viven ahí 80 y tantos mil habitantes. Esto es en Chiapas, tiene muchos años. Ustedes me están hablando de 10 años, pero este conflicto viene derivado de peleas de plaza por grupos de narcotraficantes. Hay crimen organizado a través de este grupo de los autónomos, pero los indígenas insisten en que se les regresen 130 hectáreas. En fin, es un conflicto mezclado entre el tema del narcotráfico y el tema ejidal, pero ustedes son los que viven ahí y saben mucho mejor que nosotros lo que está pasando. ¿Me puede describir, por favor? Pues como explica muy bien, pelean unos terrenos que no son suyos, la verdad, son terrenos que hemos adquirido con esfuerzo y hemos construido por años una vida ahí. Toman de pretexto que quieren sus terrenos, pero ya lo que están haciendo ya es una vil masacre. Han asesinado a personas, han abusado de menores de edad, han asesinado a menores de edad. La verdad, la situación ya no es óptima para nosotros. Quieren que regresemos al pueblo, pero ¿cómo vamos a regresar si no hay garantías? Queremos que se restablezca el Estado de Derecho. Es un reflejo de algo que alguna vez me parece que en este mismo espacio platicamos, donde yo te decía, el gran riesgo de Chiapas es la mezcla de conflictividad social, que es una conflictividad que lleva décadas, con narcotráfico y ya con armas de alto calibre, que es lo que estamos, es la combinación explosiva que se está viendo con terribles repercusiones para la sociedad y para los distintos pobladores de localidades. El caso de Tila, Pepe, de la información que yo tengo, se parece mucho al origen del conflicto de Comalapa. Es otro grupo, pero tienes también a las autoridades que se juntaron o que armaron a su propio grupo armado para ir desde controlando toda la ilegalidad hasta controlar cobro de piso y todos los controles a la población. Como tenían además este conflicto con unos ejidatarios por estas 130 hectáreas que bien describes, pues lo que acaba pasando es que con cualquier división interna y la entrada del crimen organizada, estos grupos que eran como grupos de choque del grupo de políticos locales, acaba jugando en contra de la población, igualito que como el grupo del maíz en su momento operó en Comalapa. Acá estás hablando ya de un desplazamiento del 10% de la población más o menos, son estos 8,000 pobladores que ya están saliendo, que están siendo atacados por los grupos internos, que es este grupo de los autónomos, pero que viene de origen de un grupo de choque
diseñado por el presidente municipal en su momento. Entonces, se te combinan, digamos, la violencia y la ilegalidad. Está esta zona, para que nuestro auditorio lo pueda ubicar, está entre Ocosingo y Palenque. Es más hacia el norte del estado, ya llegando a Tabasco, digamos, o muy cerca de la frontera de Tabasco. Entonces, todo el crimen organizado, toda la crisis de crimen organizado de Tabasco te contagia la región, pero es una región con alta conflictividad social desde mucho antes de la crisis del 94. Ocosingo, recordarás, pues fue el centro de operaciones del EZLN en su momento, y si bien hay algunos temas que se atendieron o que se lograron contener después del levantamiento armado del EZLN, pues hay muchísimos conflictos locales que siguen vigentes. Y ahí tienes, uno es por tierra, como en este caso que son 130 hectáreas, pero en otros casos, y acá seguramente hay un componente de crisis religiosa también, donde las comunidades católicas pelean con las evangelistas. No es específicamente para Tila el centro del conflicto, acá es un tema agrario, pero combinado pues ya con grupos armados, con armas de alto calibre y además de la mano de las autoridades municipales. Entonces, es efectivamente muy delicado. Me parece que el presidente posiblemente esté mal informado, o simplemente son conflictos que le parecen demasiado pequeños para ponerles atención, Pepe. Comentarte una cosa, en muchas ocasiones yo he platicado aquí contigo y te he dicho que la constitución de este país es una constitución muy mal hecha, muy mal escrita, llena de errores, en fin. Pero le guardamos la veneración que la ley máxima necesita. Pero si uno la lee ante la nueva circunstancia política del país, que está a punto de ser gobernado por una mujer, te das cuenta de que la Constitución, además de que es un bodrio, es misógina, absolutamente misógina. Esta Constitución ni siquiera tenía la previsión ante la posibilidad de que una mujer ocupara la presidencia. Por ejemplo, el artículo 80 de la Constitución dice: se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo. Puro masculino, ¿eh? Aquí no hay individuas en la Constitución. Hay individuos. No hay sola, hay solo. Pero en el artículo 91 habla de la elección del presidente. Nada más, del presidente. No de la presidenta. No de la posibilidad. El artículo 82 dice que para ser presidente, claro, no se refiere únicamente a que presidente es una disposición, el que primero llega y se sienta, pero es o presidente o presidenta ya en el ejercicio del cargo. Bueno, se requiere ser ciudadano mexicano. O sea, aquí no hay ciudadanas en este país, según la Constitución. Ser ciudadano. Hijo de padre o madre mexicanos. No hay hijas. No hay hijas, no hay hijas. En este país no hay mujeres para la Constitución. Y seguimos. No puede ser ministro de algún culto. También hay ministras de algún culto. Hay iglesias de los hermanos separados, como les dicen los católicos a los protestantes, donde hay mujeres que ofician. ¿No? Aquí no se puede. No se puede ser secretario o subsecretario, como si no hubiera secretarias y subsecretarias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.